En los rincones más oscuros de laboratorios medievales, iluminados apenas por el resplandor de hornos ardientes, hombres y mujeres envueltos en túnicas trabajaban incansablemente mezclando sustancias, destilando líquidos misteriosos y observando transformaciones que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Durante siglos, la imagen popular del alquimista ha sido la de un buscador obsesionado con transformar metales comunes en oro reluciente o destilar el elixir de la inmortalidad. Pero tras esta visión superficial que ha perdurado en el imaginario colectivo, se esconde una verdad mucho más profunda y fascinante. La alquimia hermética nunca fue simplemente un precursor primitivo de la química moderna, ni una búsqueda codiciosa de riqueza material. Era en su esencia más pura un camino completo de transformación donde el laboratorio exterior reflejaba una operación mucho más sutil que ocurría en el interior del propio alquimista. En este recorrido a través de la alquimia hermética, descubriremos que los crisoles, retortas y sustancias eran apenas el aspecto visible de una disciplina que aspiraba a algo mucho más trascendental, la transmutación del propio ser humano. La alquimia hermética tiene sus raíces más profundas en el antiguo Egipto, aunque sus prácticas y filosofías posteriormente se extendieron y transformaron a través de diversas culturas y épocas. El término hermético posee un significado dual particularmente revelador. Por un lado, se refiere a su conexión con Hermes Trismegisto, una figura legendaria que los antiguos consideraban el fundador de esta tradición. Por otro lado, alude a la naturaleza enigmática, impenetrable y exclusiva de sus enseñanzas, como nos indica la etimología. Es hermética en ambos sentidos del término. El hermetismo se define formalmente como una doctrina filosófico-religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, sobre conocimientos esotéricos y de alquimia. Esta tradición se desarrolló significativamente durante la época helenística en Egipto, alrededor del siglo III a.C., cuando Bolos de Mendes introdujo conceptos que serían fundamentales para la alquimia occidental. El término alquimia deriva probablemente del árabe alquimilla, que a su vez procede del griego chimeia, relacionado con la fundición y el derretimiento de metales. Lo que distingue a la alquimia hermética de otras formas de conocimiento es su integración de múltiples dimensiones del saber humano. Durante la Edad Media, la alquimia hermética dominó otras ramas de las ciencias, como la astrología y la teurgia, constituyéndose como un arte integral que abarcaba tanto lo material como lo espiritual. Existe incluso una leyenda que afirma que estas artes fueron reveladas a Adán por un ángel, y que la humanidad podría volver a entrar en el Edén una vez que las dominara completamente. Esta visión de la alquimia como un conocimiento primordial y transformador le confirió un estatus excepcional entre las disciplinas del conocimiento humano, llegando a ser considerada junto con la astrología como una de las dos ciencias más antiguas del mundo. Su desarrollo durante siglos en distintas culturas dio lugar a diferentes enfoques y prácticas, pero siempre manteniendo este núcleo de sabiduría transformadora que trascendía la mera manipulación de sustancias físicas. El corazón de la práctica alquímica encontramos un principio esencial que resume su filosofía y metodología: solve et coagula, disolver y coagular. Esta fórmula latina, deceptivamente simple, contiene la clave para comprender la verdadera naturaleza de la alquimia hermética y su propósito más profundo, que trasciende la mera transformación material. La filosofía de la alquimia puede resumirse, a riesgo de simplificar un poco este complejo arte, en este lema. Como señala Jung en su famoso estudio Mysterium Conjunctionis, este proceso puede resumirse en la aguda fórmula solve et coagula, disolver y coagular, que subyace a la opus alchemicum y puede simbólicamente entenderse como un proceso de integración psíquica. Aunque la interpretación de Jung se enfoca en el aspecto psicológico, este principio dual operaba en múltiples niveles para los alquimistas tradicionales. En uno de los textos fundacionales de la alquimia occidental, la Tabla Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, encontramos este principio expresado poéticamente: separa la tierra del fuego.
Lo sutil de lo espeso, dulcemente y con gran cuidado, sube de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra para recibir la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Este pasaje ilustra el movimiento constante entre disolución, separación y coagulación, reunión, que caracteriza el proceso alquímico. La operación de Solve implica descomponer, analizar, separar lo esencial de lo accesorio, lo puro de lo impuro. Es un proceso de purificación mediante la desintegración de lo compuesto. Por otro lado, coagula representa la reintegración, la síntesis, la reunión de los elementos purificados en una nueva unidad superior. Este ritmo de separación y reunión, de análisis y síntesis, constituía no solo un procedimiento de laboratorio, sino una metodología completa, aplicable a todos los niveles de la realidad. Los alquimistas veían este principio operando en la naturaleza. La lluvia disuelve los minerales de la tierra y luego se coagula en nuevas formas. Las semillas se descomponen en el suelo antes de generar nueva vida. Pero, más significativamente, aplicaban este principio a su propio desarrollo interior. La disolución de viejos patrones, creencias y limitaciones era necesaria para la posterior coagulación de un ser renovado y perfeccionado. Esta dinámica de solve et coagula representa la tensión original entre los opuestos el sol y la luna, el fuego y el agua, lo masculino y lo femenino, cuya eventual síntesis constituye la gran obra simbolizada por la piedra filosofal o el infante divino. Es un proceso que refleja la naturaleza cíclica de toda transformación verdadera, tanto en el laboratorio como en el espíritu humano. Una de las discusiones más interesantes en torno a la alquimia es la cuestión de su dualidad fundamental. ¿Fue primero la alquimia física o la alquimia espiritual? Esta pregunta refleja una tensión fundamental que ha caracterizado nuestra comprensión de esta antigua disciplina. Las opiniones sobre este tema están divididas. Los eruditos de ciencia tienden a considerar que la alquimia espiritual derivó de la física, mientras que los estudiosos de lo sobrenatural suelen defender lo contrario. Otros, como Manly P. Hall, sostienen que ambas formas son válidas y que la alquimia espiritual es la clave para conducir exitosamente la alquimia física. Esta dualidad no es meramente académica, sino que revela algo esencial sobre la naturaleza de la alquimia hermética. Lo que hoy vemos como disciplinas separadas, ciencia y espiritualidad, estaban integradas en la visión alquímica del mundo. En la antigüedad, la religión, filosofía y ciencia estaban unidas y esta práctica tiene un punto en común de las tres. La separación moderna entre estos ámbitos hubiera sido incomprensible para los alquimistas tradicionales. La alquimia hermética espiritual o la operación del sol constituye una técnica espiritual orientada al refinamiento del ser. Mientras realizaban experimentos físicos con sustancias, los alquimistas verdaderos entendían que estos procesos externos eran reflejos o analogías de transformaciones internas. La máxima "como es arriba, es abajo" expresaba esta correspondencia entre diferentes niveles de realidad. Es revelador que encontremos paralelos de esta dualidad en diversas tradiciones culturales. En Oriente, el Neidan, o alquimia interna del taoísmo, así como prácticas tántricas en el hinduismo y budismo, comparten esta visión de un proceso de transformación que opera simultáneamente en lo material y lo espiritual. Estas tradiciones orientales se enfocaban principalmente en objetivos espirituales como el moksha hindú, entendido como la liberación del alma de las ataduras materialistas. La alquimia occidental, por su parte, aunque aparentemente más centrada en operaciones materiales, nunca perdió de vista esta dimensión espiritual. La transmutación de metales era tanto literal como simbólica. El plomo no solo representaba un metal físico, sino también las cualidades pesadas y oscuras del ser no refinado, mientras que el oro simbolizaba el estado de perfección y pureza espiritual. Esta doble naturaleza se refleja también en el simbolismo egipcio asociado a la alquimia. Según algunas interpretaciones, el aspecto físico representaba solo la mitad del arte alquímico, estando la otra mitad constituida por su dimensión espiritual. Esto se indica en simbolismo de la diosa egipcia Isis,
quien tiene una vela que oculta la otra mitad de los que no son dignos de verla. Esta imagen sugiere que el aspecto más profundo de la alquimia permanecía velado para quienes se acercaban a ella con motivaciones meramente materiales. La imagen más reconocible de la alquimia en la cultura popular es, sin duda, la búsqueda de la piedra filosofal. Esa sustancia legendaria, capaz de transformar metales comunes como el plomo en oro puro, además de conferir la inmortalidad a quien la poseyera. Sin embargo, esta comprensión superficial oscurece el significado mucho más profundo que tenía este concepto para los verdaderos alquimistas herméticos. Para los practicantes de la alquimia, la piedra filosofal representaba mucho más que un agente de transmutación material. Era un símbolo de la perfección espiritual y material, la unión del alma con lo divino y la conquista de la muerte. La búsqueda de la piedra filosofal no era, entonces, simplemente un intento de fabricar una sustancia física, sino una metáfora del proceso de perfeccionamiento interior del alquimista. Simbolizaba la culminación de la gran obra alquímica, el estado de perfección alcanzado tras un largo proceso de purificación y transformación. En términos espirituales, representaba la realización plena del potencial humano, la integración de los aspectos solares y lunares de la psique, y la reconciliación de los opuestos fundamentales. Es significativo que los alquimistas describieran la piedra filosofal no como un objeto ordinario, sino como algo no metálico, no mineral, no corpóreo, pero aún así material. Esta aparente contradicción refleja la naturaleza trascendente de lo que buscaban, algo que existía en el umbral entre lo material y lo espiritual, capaz de afectar a ambos reinos. La capacidad atribuida a la piedra filosofal para conferir la inmortalidad también tenía un significado más allá de la simple prolongación indefinida de la vida física. Representaba la trascendencia de la conciencia ordinaria y la muerte del ego inferior, permitiendo así el nacimiento de un ser interior renovado y conectado con lo eterno. Era, en esencia, una metáfora de la transformación espiritual que libera al ser humano de su identificación exclusiva con lo corporal y transitorio. Para comprender verdaderamente el significado de la piedra filosofal, es necesario apreciar que para los alquimistas herméticos, la transmutación de metales representaba la transformación interior. Ellos consideraban que antes de poder transformar la materia, debía transformarse y purificarse el propio ser. Es a través de prácticas espirituales como la meditación, la oración y los decretos, que buscaban alcanzar el estado de iluminación, perfección y pureza necesarios para la gran obra. Si queremos entender plenamente la alquimia hermética, es fundamental saber cómo se veían a sí mismos sus practicantes. Lejos de identificarse simplemente como protocientíficos o manipuladores de sustancias, los alquimistas se autoproclamaban filósofos naturales, un término que refleja profundamente la esencia de sus conocimientos y aspiraciones. Esta autoidentificación como filósofos naturales revela una concepción del mundo radicalmente diferente a la visión mecanicista que dominaría posteriormente el pensamiento occidental. Para los alquimistas, el universo no era un mecanismo inerte regido por leyes ciegas, sino un ser vivo, interconectado y lleno de simbolismo. Cada elemento, cada proceso, cada transformación era una manifestación de un principio universal. Esta visión animista y simbólica del cosmos constituía el marco dentro del cual operaban. El objetivo primordial de estos filósofos naturales trascendía la mera manipulación de sustancias físicas. Aspiraban a desentrañar los misterios fundamentales del universo y la naturaleza humana, con la finalidad de alcanzar la perfección tanto en el mundo exterior como en el interior del individuo. Esta doble aspiración, conocimiento y perfeccionamiento, distinguía su enfoque de las aproximaciones meramente técnicas o teóricas. La concepción hermética del mundo que sostenían estos filósofos naturales se fundamentaba en la creencia de que el ser humano es un individuo que busca su realización a partir del camino de la belleza, lo bueno y la virtud. Sin embargo, este camino no sigue una línea recta, puesto que se ve amenazado por el materialismo
y los placeres momentáneos. Esta visión, que enfatiza tanto el potencial humano como los obstáculos para su realización, tiene paralelos con tradiciones orientales como el concepto hindú de moksha. La piedad por medio del conocimiento constituía la base de todo hermético y alquimista. La transformación de un metal que ocupaba el punto más bajo en la jerarquía de las sustancias, el plomo en el más noble, el oro, simbolizaba esta elevación espiritual a través del conocimiento y la práctica. Esta concepción refleja la visión platónica de un ascenso desde el mundo de las apariencias hacia la contemplación de las ideas eternas. Como filósofos naturales, los alquimistas cultivaban una actitud contemplativa hacia la naturaleza, buscando descifrar el lenguaje simbólico en que estaban escritos sus procesos. Observaban atentamente los cambios en las sustancias, las reacciones, los colores y las formas que aparecían durante sus operaciones, interpretándolos como signos de transformaciones más profundas que trascienden lo puramente material. Para los verdaderos alquimistas, los procesos realizados en el laboratorio exterior nunca estuvieron separados de la transformación interior del practicante. Esta dimensión de la alquimia hermética constituye quizás su aspecto más profundo y menos comprendido por las interpretaciones modernas que tienden a reducirla a un precursor primitivo de la química. La transformación interior representaba el núcleo esencial del trabajo alquímico. La transmutación de metales comunes en oro simbolizaba un proceso paralelo en el interior del alquimista, la purificación y elevación de la conciencia desde estados inferiores hacia la iluminación. Para los alquimistas, la transmutación de metales representa la transformación interior. Ellos consideran que antes de poder transformar la materia, debe transformarse y purificarse el propio ser, y es a través de prácticas espirituales como la meditación, la oración y el decreto, que buscan alcanzar el estado de iluminación, perfección y pureza. La alquimia verdadera, según esta perspectiva, no es el arte de transformar metal en oro, sino el arte de controlar las fuerzas mentales, no los elementos materiales, para evitar que ellas nos controlen. Este enfoque en el dominio de las fuerzas internas revela la dimensión psicológica y espiritual que siempre existió en el corazón de la práctica alquímica auténtica. Este proceso de transformación interior seguía la misma lógica del solve et coagula que operaba en el laboratorio. Era necesario primero disolver las estructuras rígidas de la personalidad, los condicionamientos limitantes, los apegos y las identificaciones erróneas, para luego coagular un ser renovado, integrado y consciente. Como en el laboratorio, este proceso no era lineal, sino cíclico, requiriendo múltiples iteraciones de disolución y reintegración. Las diversas sustancias y elementos con los que trabajaban los alquimistas también tenían correspondencias con aspectos del ser humano. El mercurio, por ejemplo, en la alquimia se llama espíritu mercurio y tiene múltiples significados. Por un lado, se refiere al elemento mercurio tal como lo vemos en su estado real y al que, por su calidad líquida y volátil, se le llamó agua volátil, asociándoselo siempre con la sustancia espiritual intangible. El significado alquímico real de mercurio va mucho más allá y designa en general la naturaleza del espíritu. Dentro de esta transformación desde el inconsciente prima materia a la conciencia, Hermes o Mercurio es esa fuerza misteriosa de la mente fuego que posibilita la transmutación interior, permitiendo que lo que estaba oculto en la sombra emerja a la luz de la conciencia. Esta concepción anticipa sorprendentemente los descubrimientos posteriores de la psicología profunda sobre el papel de la conciencia en la integración de contenidos inconscientes. La alquimia hermética, lejos de ser un fenómeno aislado del mundo occidental, encuentra paralelos y expresiones en diversas tradiciones culturales alrededor del mundo. Esta universalidad sugiere que responde a una búsqueda humana fundamental de transformación y trascendencia que trasciende barreras geográficas y temporales. Definir exactamente cuándo surge la alquimia es complicado, puesto que las diferentes formas de practicarla en África, Asia y Europa suponen orígenes diversos en el tiempo. Esta diversidad de expresiones
refleja cómo diferentes culturas han desarrollado sistemas para articular y practicar la transformación de la materia como reflejo de la transformación interior. A pesar de sus diferentes expresiones culturales, todas estas tradiciones alquímicas comparten ciertas características fundamentales: la visión de un universo interconectado donde los procesos materiales reflejan y afectan a los espirituales, la búsqueda de una transformación integral, que abarca tanto lo físico como lo espiritual, y el uso de un lenguaje simbólico y poético para transmitir conocimientos que trascienden la comprensión racional ordinaria. Aunque la alquimia ya no es acreditada como ciencia en el sentido moderno, su legado perdura y continúa influyendo en diversas disciplinas contemporáneas. Su rica tradición de simbolismo, experimentación y búsqueda espiritual ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental y mundial. En el ámbito científico, la alquimia contribuyó significativamente al desarrollo de la química moderna. A pesar de que sus objetivos y métodos difieren sustancialmente de la ciencia contemporánea, los alquimistas desarrollaron técnicas de laboratorio, instrumentos y procedimientos que serían fundamentales para el posterior desarrollo de la química. Figuras como Roger Bacon representan este puente entre la alquimia y la ciencia moderna, demostrando cómo el espíritu investigador de los alquimistas, aunque enmarcado en una cosmovisión diferente, contribuyó al avance del conocimiento humano. Sin embargo, según los alquimistas herméticos, esta contribución a la ciencia material representa solo la mitad del legado alquímico. La otra mitad, quizás la más importante desde su perspectiva, es el aspecto espiritual, que ha influido en campos como la psicología, la filosofía y diversas tradiciones esotéricas modernas. En el ámbito de la psicología, la influencia de la alquimia es particularmente notable a través del trabajo de Carl Gustav Jung. Sus estudios sobre el simbolismo alquímico y su relación con los procesos psicológicos profundos revitalizaron el interés por la dimensión psicoespiritual de la alquimia. La psicología junguiana, con sus conceptos de individuación, arquetipo, sombra e integración, debe mucho a las metáforas y procesos alquímicos que Jung reinterpretó en clave psicológica. El legado filosófico de la alquimia hermética se manifiesta en diversas corrientes de pensamiento que desafían la fragmentación moderna entre ciencia y espiritualidad, materia y conciencia. La visión holística del mundo, propia del hermetismo, resuena con diversas filosofías contemporáneas que buscan superar los dualismos cartesianos y recuperar una comprensión más integrada de la realidad. En el campo espiritual, la alquimia hermética ha influido en numerosos movimientos y escuelas esotéricas modernas. Tradiciones como la masonería, la teosofía, la antroposofía y diversas escuelas rosacruces han incorporado elementos de la alquimia hermética en sus enseñanzas y prácticas. El principio hermético de la correspondencia entre microcosmos y macrocosmos, como es arriba, es abajo, continúa siendo un eje central en muchas de estas tradiciones. Incluso en la cultura popular contemporánea, la alquimia mantiene una presencia significativa, aunque frecuentemente distorsionada o simplificada. Referencias a la piedra filosofal, el elixir de la vida y la transmutación aparecen en literatura, cine, videojuegos y otros medios, demostrando la persistente fascinación que estos conceptos ejercen en la imaginación colectiva. Nuestro recorrido a través de la alquimia hermética nos permite ahora responder con fundamento a la pregunta que planteamos inicialmente. ¿Es la alquimia hermética solo transformación de materiales? La respuesta es un rotundo no. La alquimia hermética nunca fue exclusivamente, ni siquiera principalmente, un intento de transformar materiales en sentido literal. Fue, en su esencia más profunda, un sistema integral de transformación que operaba simultáneamente en múltiples niveles material, mental y espiritual. En un siglo en el que avanzamos hacia una mayor especialización y división, la visión integral de la alquimia hermética ofrece una perspectiva alternativa y complementaria, la posibilidad de un conocimiento que integre lo material y lo espiritual,
lo objetivo y lo subjetivo, lo exterior y lo interior. Quizás en esta integración resida uno de los tesoros más valiosos del legado alquímico para nuestro tiempo. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.